noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles nos acompaña la presidenta de la Autoridad Portuaria, aquí en Almería, Mari Carmen Ortiz. Mari Carmen, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Es un placer que estés con nosotros. Además, porque el pasado lunes tuvimos la visita del presidente de Puerto del Estado, José Llorca, en el que muchas noticias conocimos, bastante reunión, luego también os marchasteis a Carboneras para la inauguración, que ahora hablaremos también de ese puerto de Carboneras que incrementa su capacidad logística con un nuevo duque de Alba, un nuevo dique que se pone encima de la mesa. Pero, Mari Carmen, la visita en sí, balance que nos puede hacer de la visita, muy rápidamente. Bueno, pues como tú dices, fuimos al puerto de Carboneras, que teníamos pendiente la inauguración del Duque de Alba, que por cierto, el Duque de Alba no es el nombre, es como se llama una construcción aislada en el mar, que es una anécdota, lo digo porque dicen que ponían ahí al Duque de Alba para que se ahogara el personal. Entonces, la construcción del Duque de Alba, que es una construcción aislada que nos permite albergar buques de gran tonelaje y además que simultáneamente que haya dos buques en el puerto de Carboneras, en el muelle de Ribera 1 que está, y también pues tuvo la oportunidad de ver la inversión que hemos hecho en remodelación de lo que es la entrada, el acceso al puerto de Carboneras, que ha quedado muy bonito desde mi punto de vista, y además con elementos de seguridad, y hemos invertido con fondos del Fondo de Puertos del Estado 300.000 euros, también en una estación de control del aire, en fin, una serie de inversiones en el puerto de Carboneras que yo creo que ha sido una visita importante. Y además nos ha permitido repasar todos los temas que desde el puerto de Almería venimos trabajando en ellos y ponérselos, bueno, comentarlos con el presidente de Puertos del Estado, y nada, es muy bien, una visita muy productiva. Muy productiva. Pues vamos a ir repasando cada uno de esos temas que se pusieron encima de la mesa y que el puerto está muy interesado. Por ejemplo, el tema del masterplan, que queréis desde el puerto que se adjudique antes del próximo 15 de mayo. Bueno, el masterplan, ya sabes que la tramitación lo lleva la Fundación Bahía Almeriport, en la que estamos todas las instituciones. Se han presentado 13 empresas, había 14 y una al final le ha faltado no sé qué documentación. Hay 13 empresas que optan a ejecutar el masterplan. Está en la fase de que los técnicos tienen que valorar las propuestas que han hecho esas empresas, y aproximadamente para mediados de mayo, para 12-14 de mayo, se reunirá la mesa de contratación y adjudicará definitivamente a una empresa a la que haya obtenido más puntuación el masterplan. ¿Qué es eso del masterplan? El masterplan, volvemos a reiterar, porque es verdad que le damos a todo nombre en inglés. Nombre en inglés y la gente que lo está viendo, ¿y qué es eso del masterplan? Bueno, pues es como un plan director, un diseño de qué queremos hacer en todo el frente litoral, a grandes líneas, una primera propuesta de idea de lo que va a ser el puerto ciudad, que como digo, abarca todo el frente litoral, desde la playa de la Orla hasta el espigón de San Miguel. Ese masterplan pues nos dará una serie de propuestas de qué podemos hacer con los distintos usos en las distintas zonas, que se harán en distintas fases, que no todo será simultáneo, pero que a partir de ahí podremos empezar a trabajar en ese proyecto puerto-ciudad, que desde el puerto estamos empeñados en que se vaya avanzando, y yo creo que se va avanzando de forma correcta. Tema, el tren que llega al puerto. En la visita que teníamos el pasado 29 en este caso de marzo, el 29 de marzo, el ministro, que llegaba a la capital almeriense y anunciaba por primera vez que el tren tiene que llegar al puerto. ¿Qué os parece ese comentario? Bueno, ese es un objetivo de siempre del puerto. Además, es tan así que en el masterplan, en el pliego de cláusulas técnicas, se incluyó una, que es que se tenga en cuenta que debe de llegar el ferrocarril al puerto. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos que decidir es cómo llega ese ferrocarril al puerto, y todos estamos de acuerdo también en que no debe ser una barrera en la ciudad y que debe ser de forma soterrada. El objetivo compartido de ahora y de hace mucho tiempo. Yo creo que por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir avanzando, definir cómo queremos que llegue, y luego dotar de presupuesto para elaborar el proyecto de trazado, el proyecto de ejecución y abordar la conexión ferroviaria al puerto. En ese sentido, como digo, pues creo que
que tendríamos que avanzar un poquito más Sí. y concretando los pasos que están por dar. Sí, porque a nadie ya se le pasa por la cabeza de que sea un tren que sea en superficie. No, queremos que no sea una barrera para la ciudad y es fundamental desde el punto de vista logístico para el puerto que esté conectado ferroviariamente, pero dicho lo cual, hay otra cosa que es relevante, que es, además de eso, necesitamos que la alta velocidad llegue a Almería, porque una vez que salga del puerto, que aspiramos, creo que legítimamente los almerienses, a poder tener una línea de alta velocidad por el corredor mediterráneo y desde el punto de vista también del puerto es muy importante que se mejore el corredor central, que es Almería-Linares-Madrid, para el tema de mercancías. Y en ese sentido, como digo, pues el proyecto de presupuestos que hemos conocido por parte del Gobierno central pues nos deja de nuevo con la miel en los labios, pero no avanzamos. Desde mi punto de vista no se avanza, porque el compromiso, yo tuve la oportunidad de estar en las jornadas que organizó la Cámara de Comercio sobre el corredor mediterráneo con Fermet, del cual forma parte el puerto de Almería, y estamos hablando que los tramos de la provincia de Almería, si el compromiso es que en el 2023 la alta velocidad esté en Almería, estamos hablando de un presupuesto aproximado de 2.900 millones de euros en los tramos constructivos. Si en el presupuesto general del Estado hay 7 millones de euros en 2018, pues vamos mal. Entonces, por eso te digo, que llegue el ferrocarril al puerto es un objetivo compartido y que tenemos que seguir avanzando. Que llegue sin una barrera, sin que suponga una barrera para la ciudad. Pero más allá de eso, si no tenemos luego un corredor mediterráneo, si no tenemos una modernización del eje transversal, el eje vertical, el corredor atlántico que llaman en el corredor mediterráneo, el corredor atlántico, que es Almería-Linares-Madrid, y no se mejora, pues no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Lo que sí es suficiente, el tema de la conexión con la A7, porque por el tren no llega, pero con la A7... Bueno, yo estoy muy contenta también con esa gestión que personalmente he podido hacer, y es que hace también mucho tiempo, creo que estaba Álvarez Cascos cuando anunció la mejora de la conexión A7 y estaba también en un cajón. Yo desde el principio estuvimos preguntando cómo estaba ese proyecto de trazado, tuvimos distintas reuniones con la demarcación de carreteras de Andalucía Oriental y con el anterior subdelegado del Gobierno, con Andrea García Lorca, y bueno, y hemos conseguido el puerto ese proyecto no estaba terminado porque había habido por parte del Ministerio y de la Dirección General de Carreteras algún problema con una empresa. Estamos hablando, como digo, de hace bastantes años, y el puerto nos ofrecimos a rescatar ese proyecto y a acabar la ejecución de ese proyecto. Oficialmente ya se nos ha cedido el proyecto de la conexión con la A7 y el puerto va a asumir la redacción definitiva de ese proyecto. El proyecto informativo, había dos fases, y luego el proyecto constructivo. ¿Por qué? Porque además para nosotros, para el puerto, es vital mejorar la conexión con la A7 y la famosa rotonda de pescadería y el acceso al puerto. Aspiramos a que en el puerto lleguen camiones con mercancías cada vez más, y por lo tanto hay que prever que tenga una muy buena conexión y de paso, pues, a ser posible soterrar por debajo de la rotonda de pescadería el acceso de los camiones y por lo tanto cambiar de paso el diseño de la ciudad por esa zona. Así que yo estoy contenta porque ya tenemos el proyecto que nos lo ha dado la Dirección General de Carreteras, el puerto se ha comprometido a pagarlo, a ejecutarlo, y cuando lo tengamos ejecutado avanzar en la conexión del A7 al puerto de Almería. A los periodistas nos encanta saber fechas. ¿Para cuándo es posible que inicio o de elaboración de proyectos? Sí. ¿Cuándo podría ser? Pues yo también soy de las fechas y de los plazos y paso a paso. Y sin ir más lejos, ayer o antes de ayer tenía una reunión con mi equipo técnico en el puerto y hablábamos de que tenemos que sacar a licitación ese proyecto. Probablemente nos cueste más de 300.000 euros. Pediremos apoyo a Puertos del Estado. Totalmente, hay un fondo de accesibilidad que también se ofreció Puertos del Estado a que tengamos, y podemos hablar de un año en
en adjudicar, terminar los proyectos de trazado en las dos fases y el proyecto constructivo. Eso me decían los técnicos. O sea, luego también hay que pedir informe de impacto ambiental, que también tarda un tiempo y probablemente un año, pero yo soy como tú, me gusta saber las cosas cómo van para que avance, para que no quedemos siempre en la nebulosa de aquí está, pero luego nunca... Fíjate, el soterramiento del que estábamos hablando. Sí, por eso yo enseguida que llegué al puerto fue preguntar, la conexión con la 7, ¿dónde está el proyecto? No, ese proyecto, en fin, estoy contenta. ¿Estás contenta con esa situación? Bueno, un añito más o menos. Sí, me decían que, bueno, que dándonos prisa, y teniendo en cuenta que los informes de impacto ambiental tardan bastante, pues un año y quizá un poquito más, porque me gusta cumplir con las fechas. Otro tema importante también, antes que entremos en el cable inglés, también el puerto quiere barcos para hortalizas, lógicamente, que las hortalizas salgan también por el tren, que muy bien, que salgan por camión también, pero también pues, que lleguen con barco. Es otro trabajo que estoy haciendo, que estoy muy contenta porque, bueno, también sé todas las dificultades que tiene, que no se ha conseguido en los últimos 20 años, que es increíble que desde la provincia de Almería, con 2,5 millones de toneladas que se exporta de fruta y hortalizas, ni un solo kilo sale por vía marítima. Estoy teniendo reuniones con los consignatarios, con las empresas, van bien. No quiero nunca echar las campanas al vuelo hasta que no esté cerrado, pero sin ir más lejos, mañana por la tarde voy a participar en un encuentro que hace un medio de comunicación en la provincia de Granada, porque quiero también tener la oportunidad de saludar yo tengo muy buena relación también con las empresas agrícolas de la provincia de Granada y contarles cómo va este proyecto y vuelvo a decirte que cuando esté terminado lo pondremos sobre la mesa porque no quiero, es verdad que se ha intentado muchas veces y se ha generado frustración porque al final no ha salido. No ha salido adelante. Pero vamos bien, estamos dando los pasos correctos y estoy contenta porque vamos avanzando de forma adecuada y espero poder venir pronto, un tiempo razonable y contarte, esto está cerrado, sale tal barco para tal sitio, cuesta tanto, hay tantas rotaciones y o sea que lo haremos pronto. Sí, nada más que escuchándote, cualquiera ya sabe que la cosa va por buen camino y que puede salir. Pero bueno, no lancemos todavía las campanas al vuelo, que luego lo que tú dices, se crea frustración. Sí, porque luego tiramos hablando de esa situación. Se ha intentado muchas veces, yo lo sé, y al final no ha salido. Entonces, frustración para los operadores que están en la empresa y también para las comercializadoras. Entonces, vamos a ver si lo hacemos y que salga. Tema cable inglés, porque el cable inglés, según ha asegurado en este caso la autoridad portuaria, se va a hacer por fases, poco a poco. Cuéntanos, el cable inglés, ¿qué transformación va a sufrir? Que ya está sufriendo. Sí, pues yo te comentaba que la última vez que vine me preguntaste, bueno, ¿el cable inglés de quién es? Bueno, yo te dije, el cable inglés es del puerto. Del puerto. Y también es otra cosa que ya sí puedo decir porque hay el compromiso y vamos a actuar. Cuando yo llegué al puerto también me puse como objetivo desbloquear algo que era lo del cable inglés y creo que se ha desbloqueado porque el puerto hicimos primero un informe técnico de cuál era la situación del cable inglés, la plataforma de acceso, que era la que no se había rehabilitado, que lo que es el muelle, lo que está en el mar, lo había rehabilitado la Junta. Ese informe que nos lo hizo una empresa, Intemag, me parece que era una empresa muy solvente, nos dijo dos cosas. Una, que había que hacer una actuación urgente porque se nos caían los trozos en la cabeza. Sí, es verdad. Y otra, que yo he tenido un poco más, no he querido alarmar, que era que había que acometer una rehabilitación. Nosotros acometimos la primera actuación de retirar los trozos con una pequeña inversión de 10.000 euros que hemos tenido vallado el cable inglés y entonces yo me puse a trabajar en la siguiente fase que era acometer esa rehabilitación y un poquito más y ponerlo en valor para los ciudadanos. Y tengo que decir que ha salido el proyecto completo. Nosotros lo mandamos a Puertos del Estado, rescatamos el proyecto inicial de la Junta de Andalucía, he tenido varias reuniones con la Junta hasta que lo he conseguido, con el arquitecto Ramón de Torres, que fue el arquitecto que hizo el proyecto inicial, lo hemos repescado para que actualice ese proyecto que era suyo, pero que hay que actualizar. Y con toda esa documentación la mandamos a Puertos del Estado, con la catalogación de BIC, con el proyecto de Ramón de Torres, con todos los requisitos. Puertos del Estado lo ha
nos lo ha tramitado y tenemos ahora mismo la confirmación de que Puertos del Estado y el Ministerio, con el 1,5% cultural, pues va a abordar el proyecto que desde la autoridad portuaria hemos rescatado. Algo que cuando empecé hace 6 o 7 meses era parecía como que imposible. Bueno. Esto es imposible, esto es otro farol. Sí. En algún sitio he leído por ahí las cosas de... En fin, no me meto con nadie. Pero yo estoy también contenta porque hemos hecho primero un planteamiento que era necesario y urgente, avalado con proyectos, y luego posible, claro, desde la realidad de las cosas que se pueden hacer. Y con un presupuesto de 2,5 millones, que pronto tendremos una reunión en Madrid entre Puertos del Estado y el Ministerio, la Dirección General de Patrimonio del Ministerio, que he quedado con eso, con el presidente de Puertos, con José Llorca, el otro día, que como digo, estamos trabajando, espero que será pronto, y estamos ya pendientes solo de ver cuál es el procedimiento administrativo, porque estamos hablando de fondos de dos sitios. De 2 sitios distintos, claro. Uno del el 1,5%, ¿no? Uno de la Dirección General de Patrimonio y otro de fondos de la Presidencia de Puertos del Estado a través del fondo, un fondo de compensación interportuaria. El proyecto sería mejor, yo se lo dije así al presidente, a José Llorca, lo que también me había explicado el propio arquitecto Ramón de Torres, sería mejor que lo pudiésemos abordar a la vez, porque una vez que rehabilita el cable, estás preveyendo el paseo peatonal por encima, las necesidades para la iluminación. Es verdad que tenemos la dificultad de que administrativamente estamos hablando de 2 fondos, de 2 sitios distintos, con justificaciones distintas. Todo eso lo veré pronto en Madrid, como digo, con una reunión conjunta con el presidente de Puertos del Estado, con José Llorca. José Llorca. Que decimos Pepe Llorca, lógicamente. Y hemos quedado en que lo haremos. Así que también eso está encauzado. Y algo que parecía, siempre hablamos de vamos a rehabilitar el cable inglés, y el cable inglés se nos cae a pedazos. Habéis tenido que cogerlo y hacer algo como objetivo, y yo creo que haciendo planteamientos racionales y propuestas, porque 2,5 millones no es demasiado para rehabilitar algo tan emblemático para la ciudad de Almería como el cable inglés. Entonces, bueno, pues se han dado los pasos correctos, y yo creo que estoy segura de que 1,5 años y podremos pasear por encima del cable inglés. Con ese sendero peatonal iluminado. Exacto. La segunda parte de zonas de exposiciones, cafeterías, una vez que pongamos en valor eso, seguro que se nos ocurren 1000 cosas para hacer más, pero esa era la urgente. La urgente. Otro tema importante es que se deja ya, por lo menos la madeja que tenía se está desliando, del cable inglés al francés. El francés, cuando hubo ese movimiento de que parece que se cayó la casetilla, que estaba... El cable francés, el ayuntamiento ha mostrado su interés en actuar en él. Creo que hace un año lo ha sacado en prensa, que quería hacer un paseo peatonal y todo eso. Bueno, pues eso se ha demorado por lo que sea, y en estos momentos no se va a hacer. Entonces nosotros desde el puerto vimos que había un problema de seguridad en el cable francés. Claro. ¿Por qué? Porque tiene una puerta de hierro, se había oxidado, y tiene un muro que estaba muy deteriorado. Entonces, como el proyecto inicial del ayuntamiento se había demorado, pues antes de que llegara el verano dijimos de actuar. Hicimos una contratación a una empresa de 10.000 euros, teníamos la puerta ya hecha, la puerta con anclajes de acero inoxidable, que no hubiera nada, pero claro, el viento, la empresa, el frío, la lluvia. Cuando entró a actuar, como el deterioro era tanto, cuando fue a tirar el muro, se tiró el muro y se cayó la caseta. La caseta que estaba... ¿Qué pasa ahora? Porque me lo han preguntado muchas veces, que ahora hay que hacer un proyecto más ambicioso, porque ya no vale con los 10.000 euros que era hacer el muro y hacer la puerta. Ahora tenemos que hacer un poquito más, retirar la caseta, asegurar algunas cosas. Tenemos que ampliar el proyecto inicial, y la propia empresa, que era la adjudicataria, necesita una maquinaria un poquito más compleja. Claro. Levantar lo que se ha caído, exactamente, grúa. Y estamos en esa fase. Maquinaria un poco más compleja, actuación un poco más, una inversión un poquito más grande, porque hay que hacer más elementos, y todo eso es lo que queremos que se haga cuanto antes, por supuesto, antes del verano, pero es verdad que lo que preveíamos que fuese más pequeño y más rápido, pues se ha demorado, un poquito más. Lo haremos.
Lo hacemos, pero fecha más o menos para que diga, Pues bueno, esto ya está aquí, o el ayuntamiento ya lo tienes aquí. Antes de que, llegue el verano, va a estar estará terminado, porque los elementos de seguridad, vuelvo a decir, estamos en contacto con la empresa y para ampliar el proyecto no serán ya 10.000 euros, será bastante más, y ellos tendrán que proponer en buscar una maquinaria más compleja de la inicial, que era cambiar una puerta ahora no, ahora hay que hacer algo más claro, más pero seguimos en ello y lo haremos de forma inmediata. Cable inglés, cable francés, barco para hortaliza, la A7, la conexión, el tren con el tren. ¿Alguna noticia más que tengamos que dar importante y que tengas ahí? Pues bueno, yo creo que hay expectativas buenas de que el puerto va a seguir, el puerto de Almería va a seguir creciendo. No voy a desvelar tampoco hasta ahora porque yo me gusta ser prudente y después me han enseñado en el puerto los propios empresas y el personal que hay que tener cuidado porque los proyectos cuesta trabajo sacarlos adelante. Pero creo que el puerto avanza, ahora tenemos de forma inmediata la operación Paso del Estrecho, la OPE, estamos trabajando también en preparar la OPE pues, para que discurra como pasó el año pasado, sin incidencias, para ofrecer calidad en el servicio, para ofrecer la máxima puntualidad, que no solo depende del puerto, sino de las navieras, y para seguir siendo un lugar, pues después de Algeciras, el segundo lugar en pasajeros en la operación Paso del Estrecho, que es muy importante. Todo esto que pasa al final, que es un polo de desarrollo económico y de empleo para la ciudad y para la provincia de Almería. No lo olvidemos que en el entorno del puerto hay una concentración de empresas y de actividad empresarial, creo que como pocas en lo que es la ciudad. Entonces hay que cuidarla y trabajar para que eso crezca. Es importante también, aparte de esa operación Paso del Estrecho de pasajeros, el tema de cruceros. Cruceros también es una cosa que también el tema de cruceros es verdad que tenemos como un pequeño parón en el sentido de que nos mantenemos como estábamos, pero no crecemos. Aspiramos a crecer. Y yo creo que para eso pues vamos a trabajar entre todas las administraciones para ofrecer lo que son excursiones a los cruceristas y también el puerto mejorar todo lo que tenga que mejorar para ser un lugar atractivo para los cruceros. Pues Mari Carmen Ortiz, presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, con Carboneras, que está incluida también. Muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de Intel Almería y sobre todo para dar magníficas noticias como en la jornada de hoy, que los proyectos que cuando llegaste al puerto se están empezando a quitar, van saliendo poco a poco. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Encantada. Encantada igualmente. Igualmente. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.